la oscuridad, la luz en las tinieblas. No había nada, todo era oscuridad, todo era tinieblas. Y el divino, el infinito, el sabio, el omnipotente, creador de todo lo que existe, con su palabra, la Biblia, su palabra, dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha, y vio que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Pero antes de ello, el divino y santo creador había echado, desterrado, alejado a Luz Bella, el ángel de luz, de resplandor y de la música, el director de la música, a las tinieblas. Ya en el Edén, Adán y Eva, disfrutando de la luz del paraíso terrenal, llegó aquel malvado, el cual, engañándoles por la desobediencia, cayendo en el pecado, y así fue como fue toda la humanidad envanecida en las tinieblas. Hoy día todas las mentes de los seres humanos, desde antes, desde que hubo este pecado, y de generación en generación ha habido acumulamiento de tinieblas, donde el enemigo de nuestras almas, Satanás, se ha empadronado, se ha tomado el control de la mente de los seres humanos, sujetándolos desde el uso de razón a costumbres irracionales como la idolatría, el paganismo, y enseguida ya muchos pecados de inmoralidad. Y así todas las mentes de los seres humanos controladas por Lucifer para hacer el mal. Pero en medio de todo eso resplandeció, que dice que se vieron en los cielos a ver los magos, y resplandeció la luz en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el divino creador, en su inmensa gracia, en su inmenso amor, en su inmensa bondad y misericordia para su creación y más para el ser humano creado por él, se envió a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, el cual no nacido en carne, pero con el Espíritu Santo engendrado en él, nos ha venido a resplandecer y a dar la luz. Hoy, 2024, nos encontramos nosotros en completa oscuridad, en completas tinieblas de pecado, de inmoralidad, de inseguridad, de robos, de homicidios, bueno, de todo lo que usted se pueda imaginar. Pero hay un pueblo, hay una iglesia santa, la cual es la luz que resplandece en medio de las tinieblas. El enemigo quiere destruir la luz, pero no le es posible porque la luz es del mismo Creador. Por eso, a todos nuestros queridos, amados, pastores, misioneros, evangelistas, hermanas, que seamos la luz ante las tinieblas. ¿Y cómo vamos a alumbrar? La vamos a alumbrar por nuestro testimonio, primeramente, por haber creído y haber recibido al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y haber sido sellados con la promesa de la unción del Espíritu Santo, el cual redarguye nuestra conciencia
mora en nuestro corazón y habita en nuestra mente, el cual nos guía a la verdad. Hoy en día, 2024, de las tinieblas ha salido la apostasía, falsos pastores, falsos profetas y falsos que apóstoles y que pastoras, predican y hablan, y muchas veces hasta en la iglesia de santidad se va a la capilla, se va al salón de reunión, pero es solamente entretenimiento. ¿Cómo entretener la gente para que se llene el salón y haya buena bonificación y haya buenas entradas económicas? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque lo vivo personalmente y ruego a los pastores, a los líderes, a los evangelistas, sobre todo el pastorado, que dejemos todo orgullo, toda vanidad, toda vanagloria, toda malicia y en especial toda avaricia, toda codicia, que eso es lo que hay en nuestras mentes, pensando en nuestra comodidad, en nuestro vehículo, en nuestra casa, en el estudio de la universidad de los hijos, todo está bien porque eso es humano. Y desde un principio, en este video, les doy la comparación que es supremamente diferente. La luz a las tinieblas, a la oscuridad, es diferente. Porque el que anda en la luz permanece en la luz y es fiel en la luz, con fe, con perseverancia. Y esto lo entiende uno cuando entra en el ayuno continuo de 21 mes, 2 meses consecutivos con ayuno y con vigilia y oración continua. El Divino Creador muestra a nuestras mentes que verdaderamente en el que emprende esta devoción del ayuno lo hace de corazón y le muestra por el Espíritu Santo. Es más, le muestra muchas veces hasta los acontecimientos que han de suceder en los jóvenes por visiones y a los ancianos por sueños. Por eso nosotros, por la gracia, por la misericordia, por el amor del Creador, hay la revelación del Espíritu de Dios, la deidad en un solo Dios, un solo Señor y un solo bautismo. Efesios 5:4. Y nosotros, los creyentes, vivimos por la fe, el justo vivirá, Habacuc 2:4, y conocemos por los escritos de la Biblia las profecías en Mateo 24, en los escritos del apóstol Pedro y del apóstol Juan en el Apocalipsis. Ya las profecías están escritas, como están escritas así se cumplirán. Pero hoy en día se ha levantado la apostasía, falsos ministros y pastores y pastoras que predican que va a venir esto, que va a suceder esto. Son mentiras de Luzbel, de Satanás, que el Señor le reprenda. Nosotros, querido vidente que está viendo, pídale al Creador. Ahí en el libro de Santiago escrito está que si no tenemos conocimiento, no tenemos entendimiento, pidamos sabiduría de lo alto, que el Creador nos lo da. Jeremías 33:3 nos dice muy clarito: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no comprendes. Verdaderamente nuestra mente no comprende la realidad de la vida
vivimos por vivir, trabajo y trabajo y trabajamos, pero llegamos ya a cierta edad donde hemos engendrado hijos, hijas, nietos, bisnietos y tataranietos, que nos ha sido una carga, orando, ayunando y en vigilia por ellos para levantarlos por el bien. Unos se levantan en el bien, otros en el mal, porque en la vida es una vida que tiene muchas alegrías, muchos gozos, muchos regocijos, muchos viajes, muchas emociones, tanto en la humanidad, sus bailes, sus fiestas, sus cumpleaños, sus aniversarios, todo eso es gozo que da la vida. Pero también en la vida tenemos sufrimientos, aflicciones, angustias, tribulaciones, amarguras, decepciones. Muchos hombres los han dejado las mujeres porque no han sabido responder por el hogar. Muchas mujeres han dejado a los hombres y los hombres a las mujeres. Los hijos se han apartado de los padres. Luchamos por tener una familia en santidad, pero todo depende del Creador. Y para ello en nosotros, en lo humano, depende del ayuno, la vigilia, la oración, la consagración, la evangelización. Ese es el deber nuestro. De esas habilidades, de esos dones, de esos talentos, de ese conocimiento, de ese entendimiento, de ese discernimiento que nos ha dado el Creador, de ese dominio propio, de esa valentía que nos ha dado para pelear contra el mal, porque esa es la lucha, pelear, alumbrar en medio de la oscuridad, pelear, guerrear contra esos huéspedes y gobernadores de maldad, los mismos demonios que se filtran en nuestra mente, las tentaciones que vienen por la vista, los deseos que entran al corazón, que forman como una telaraña que los hace caer en pecado, y después aquel inicuo, maligno, corrompido Satanás que nos hace pecar en esas emociones, nos toma cuenta en una cárcel por tantos años, unos gozos de minutos, de segundos que hemos tenido, se ha cometido delitos en el odio, en la venganza, y hemos infringido la ley, y esos minutos se nos han convertido en años de amargura, en una cárcel, otros en los hospitales, en las clínicas, en las casas, con enfermedades, con dolencias, con tragedias y por último la muerte, porque la paga, eso es lo que paga el pecado, y así paga el maligno. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva del Creador es la salvación del alma, la esperanza de la salvación del alma y la vida eterna. Porque el principio de la sabiduría de esta cabeza, de esta pensadera, el principio, tú jovencito, adolescente, que quieres tener sabiduría, que estás con la hemoglobina 100%, te sientes que, mejor dicho, nunca vas a llegar a viejo y te sientes en esa felicidad, jovencita, jovencito, que muchas veces se involucra en el modernismo de la pornografía, que es lo que más Satanás, la herramienta que ha utilizado para cautivar a la humanidad, aprovechándose del adelanto de la ciencia. El libro de Daniel 12:4 habla sobre ello, que la ciencia aumentará, y más de lo que está en este momento aumentará más. Los robots, los clones, la clonación de seres humanos. Bueno, dice, escrito está, que veremos cosas que nunca
desde antes de la creación de todo lo que existe, las hayamos visto y se van a ver en estos momentos a los que les toque vivir esos momentos. ¿Por qué? Porque vivimos hoy, este momento, 9 de abril del 2024. Este video pasa. Si tú quieres, puedes conservarlo, y si de algo te ha servido para reflexionar, para meditar, para ver cómo estás, qué es de tu vida, para qué vives, para qué trabajas, por qué trabajas tanto. Pero todo hablamos en lo humano, en lo material, que todo esto perece como las tinieblas, se desvanecen. Pero cuando es en lo espiritual, nos salimos en un ayuno, en una vigilia, sale nuestra alma y a hablar con el Creador, con el Supremo, con el Infinito, con el Eterno. Hablamos con Él, Él nos escucha y Él a su tiempo nos responde. Decimos, pero es que yo ayuno, lloro, yo hago vigilia y el Señor no me contesta, porque nosotros no sabemos cómo es la respuesta del Creador. Nuestra mente es limitada, es caduca. Ella se borrará, como lo habla en el libro de Eclesiastés, como habla Job en el libro de Job. Ya en las citas se las dejo a ustedes. Y nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo, porque escrito está: aprovechando bien el tiempo, porque los días que han de venir son malos, peores. Pero hemos aprovechado hoy este momento. Te invitamos, pastor, esposa de pastor, dejemos la vanidad, la vanagloria, salgámonos de esa altivez y arrodillémonos y humillémonos con las congregaciones. Dejemos tanto entretenimiento, que cumpleaños, que bienvenida, que despedida, y cumpleaños, le hacen cumpleaños hasta los nietos. Bueno, todo eso está bien, eso es humano, pero entremos a lo divino, entremos a la luz, al resplandor del Creador. No nos incluyamos en las tinieblas, a esta oscuridad. Mira esta oscuridad. Seamos luz, resplandezcamos con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, con nuestra santidad, a los dones, talentos que nos ha dado el Creador. Haya prodigios, milagros, maravillas por el Espíritu Santo. Cuando en una congregación está el Espíritu Santo moviéndose, hay milagros, hay profecías, hay interpretación de lenguas. Los hermanos y las hermanas danzan en el Espíritu. Ahí es donde está, como en el aposento alto, que estaban reunidos, unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Creador. Y en ese gozo, en esa alegría, en esa emoción se manifestó el poder del Espíritu Santo. Pero en una congregación, en una capilla, en un salón donde no haya sino entretenimiento, cantar por cantar y de costumbre por costumbre, no es fácil que el Espíritu Santo se manifieste. Pero en una congregación donde se llega al servicio del culto arrodillado, humillado, afligido, atribulado, llorando, clamando, intercediendo, ahí en esa congregación de esos santos se manifiesta el Espíritu de Dios, y la luz alumbra en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Bendiciones, queridos, amados pastores, líderes evangelistas, hermanos.
que por allá están arrinconados, ancianos, pero están clamando y sosteniendo para que el enemigo no se incluya en las congregaciones, porque hay espíritus de hechicería, de brujería, de superstición, de ocultismo, de espiritismo, de santerismo, huésped y gobernador de las tinieblas que entran a la congregación para estorbar las oraciones, para impedir, como está escrito en Daniel, que él oraba, pero no llegaban las oraciones al Creador, era porque había un impedimento que Satanás, por eso el arcángel Gabriel vino y luchó y peleó la batalla por nosotros, para que nuestras oraciones lleguen. Y más hacen una comunidad, más hace un rebaño que una persona sola. Yo vigilo, ayuno, oro y todo solo, pero cuando estoy en la congregación ya me siento más valiente, ya me siento más fortificado. ¿Por qué? Porque los muchos hacen la fuerza mejor que uno. Les amamos en Cristo y queda esta reflexión. ¿Qué es de tu vida? ¿Para qué estás en este mundo? ¿Para qué? Pero espiritualmente analicémoslos. No materialmente, no físicamente, porque eso está establecido, que pasemos a la eternidad. Pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Tuve hambre, no me diste de comer, tuve desnudo, no me vestiste, estuve en la cárcel, no me visitaste, estuve en el hospital, no fuiste a verme. Mira el libro de San Mateo, el capítulo 5, las bienaventuranzas, bienaventurados, leámoslo. En el amor de Cristo les dejamos esta reflexión para que piense, para que medite el por qué está aquí y qué tiene que hacer para otorgar la esperanza y la salvación del alma. Saldremos de este cuerpo físico y entraremos a un cuerpo espiritual. Estaremos al frente de un trono de la gracia donde está el Creador y nuestro Señor Jesucristo a su diestra, y están ahí para juzgarnos por nuestras obras, así sean buenas o malas. Y en el amor de Cristo es bueno que pensemos con la memoria, pidamos la sabiduría, como lo habíamos dicho, y hagamos las obras. Dice, teme a Jehová y guarda los mandamientos. Eso es el todo del ser humano. Busquemos la presencia del Creador, que solo se puede conseguir en ayuno, en vigilia, en oración, en consagración, en evangelización. Les amamos en Cristo. Un abrazo grande, el saludo del Creador, un abrazo grande. Bendiciones para todos. Les amamos en Cristo Jesús.